Gálatas 3, del verso 19 al verso 29. Sigan con la vista, hermanos, por favor. La palabra de nuestro Señor dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La iglesia dice, hermanos, amén. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en este momento por darnos el privilegio, por seguir permitiéndonos, Señor, el privilegio de estar en tu casa adorando tu santo nombre bajo las reglas que tú has dado para que tal cosa se haga en orden. Señor Santo, ahora queremos poner esta tu palabra delante de la iglesia, Señor, para que sea tu palabra santa quien nos edifique, quien nos exhorte, quien nos corrija, y Padre, quien nos brinde una enseñanza para vivir conforme a tu santa palabra lo demanda. Mi Dios eterno, queremos también rogarte además que de toda la bendición que tú nos has dado a lo largo de esta semana podamos también nosotros gustosa y alegremente dar en la forma de ofrenda para la extensión del reino a través de esta tu iglesia local en este lugar. Que esto pueda servir, Señor, también para subsanar las necesidades propias de la iglesia, según tú determinas en tu palabra se haga. Gracias, mi Señor, por todo y en todo, porque en todo y en todo, Señor, la gloria es solo para ti. En el nombre de Jesús lo reconocemos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hermanos, ¿qué papel juega la ley en tu vida? ¿Qué papel juegan, hermanos, esas 613 normas que están desde el libro del Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios en las decisiones que tú tomas? Hermanos, pensemos en esto. ¿Qué papel juega la ley? ¿Qué papel, hermanos, juega la ley en tu vida? ¿De qué manera afecta tu vida? Todas las demandas de Dios, hermanos, no solamente los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí, hermanos, todas las normas, decretos y principios que Dios ha determinado, que están contemplados en la Torá o en la ley, porque para el judío, pensando en esto, hermanos, se centra en la Torá, se centra en los profetas y los salmos, y es todo lo que reconoce, y hasta ahí llega lo que ellos toman por enseñanza. Pero para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ¿de qué manera afecta esto en nuestra vida? Quizá muchos hoy en día, hermanos, y esto es curioso, pues, porque hay algunas iglesias que tienen ciertas cosas que guardan. Quizá muchos hoy en día dirán, bueno, si Jesús era judío y nosotros queremos vivir a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, entonces voy a leer detenidamente la Torá, los 5 libros de la ley, y voy a guardar todo lo que en ella está especificado. Además, o es más bien la palabra es más, voy a enfatizar el guardar el Shabbat, el sábado. Voy a guardarlo. El kosher.
Hermanos, y esto es aquella referencia que había en cuanto a la dieta, en cuanto a los alimentos, aquellos puros y aquellos que no eran puros, los puros y los impuros. Voy a hacer la diferencia y voy a tomar solamente de aquellos que son puros. Hermanos, cuando tenga mi hijo, aquel matrimonio que todavía no tiene, dirá, cuando al 8º día de su nacimiento lo voy a llevar a que sea circuncidado. Y aquellos que ya los tenemos, los vamos a circuncidar. Y todavía algunos además quisieran agregar, hermanos, para ser más específicos en cuanto al celo judío, usar la kipá, usar aquella cosita que se ponen encima, como el sacerdote católico usa una, que le llaman solideo, creo, a diferencia del kipá que usan los judíos, porque quiero parecer más y mi hijo se parezca más y como, bueno, hermanos, quizá nosotros no tengamos la idea de guardar la ley en ese sentido, como lo pudiera manifestar alguien que lo dice así. Hoy en día hay iglesias que no comen puerco. Hay iglesias, hermanos, que son muy celosos en la alimentación. Hay iglesias que enfatizan mucho el uso de la soya. Hay muchas iglesias, hermanos, que guardan el sábado. En un sentido, están tomando de la ley algunas cosas para guardar. Quizá, hermano, no usan el kipá, quizá no se dejan las patillas largas como para parecer más al judaísmo. No recuerdo si el nombre de un misionero inglés era llamado Hudson Taylor, no recuerdo muy bien, hermanos, el nombre, pero este hombre, cuando fue al interior de la China a predicar el evangelio, llegó como médico. Oye, Daniel, llegó como médico. Y entonces empezó a predicar, pero los chinos tenían cierto celo porque él vestía como inglés. Entonces lo que este hombre hizo fue vestir como chino. Pero avanzó más, hermano, no solamente en el vestir como chino, sino que dejarse la barba, el bigote como chino, para que fuera aceptado entre los chinos. Hermanos, ¿hasta dónde la ley juega un papel en tu vida? ¿Hasta dónde, hermanos, en tus decisiones toma una parte importante el asunto este, hermanos? Si la palabra de Dios dice en la Escritura que toda ha sido inspirada por Él, entonces la ley fue inspirada por Dios. Y la ley aparece en las Escrituras. Hermanos, ¿qué hacer entonces con la ley? Si Pablo nos ha estado enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hasta donde estamos ahorita, ha estado enseñando que la ley, hermanos, no salva, que el que salva es la gracia de nuestro Dios a través de la fe en su Señor, en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Y nos da la referencia de Abraham en el sentido, y también, hermano, la referencia de Moisés por ser el que recibió la ley, o la ley que tenemos por Moisés. Y nos habla de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esto sucedió antes de que la ley fuera dada, porque la ley vino 430 años después. Entonces, ¿qué hacer con la ley? Es aquí, hermanos, donde surge una pregunta y Pablo da una respuesta. Es curioso, pero como que Pablo supone que alguien le va a preguntar y Pablo da la respuesta a la pregunta que le pudieran hacer. Y esto lo tenemos que ver, hermanos, de esa manera. Creo, hermanos, que si nosotros miramos la parte de lo que Pablo ha estado tratando en estos 3 capítulos, en cuanto a la ley, y si pensamos, hermanos, lo que aquellos judeocristianos en las iglesias de Galacia, iglesias jóvenes, mayormente gentiles, estaban involucrando el pensamiento y la enseñanza en cuanto a la no necesariamente nulidad de la gracia, pero sino a la adición de la ley para que la gracia junto con la ley concluyeran en salvación. Hermano, dicho sea de paso, si esto fuera así, dice Pablo, entonces quien salvaría sería la ley, no la gracia o no la fe.
Y esto no solamente ahora, sino que nunca ha sido posible. Los judíos o los judeocristianos, hermanos, eran judíos cristianos, valga la redundancia. Aquellos primeros discípulos que creyeron, pero que algunos de ellos todavía se afianzaban a las normas de la ley. Pues estos que todavía se afianzaban a las normas de la ley decían que para ser un buen hijo de Dios tenías que ser un buen judío. Y un buen judío guarda las normas mosaicas o de la ley de Moisés. Para poder ser un buen judío, para ser un buen cristiano, para ser un buen hijo de Dios, para poder ser justo, para poder pertenecer a la promesa, entonces tenías que ser un judío, aunque fueras gentil. ¿Y cómo se hacía el gentil judío? Guardando la circuncisión. En ese sentido, hermanos, era la enseñanza que aquellos judeocristianos estaban enseñando a las iglesias jóvenes de Galacia, mayormente constituidas por gentiles. Así que dijeran aquellos judeocristianos, si no están circuncidados y si no cumplen la ley de Moisés, no pueden ser hijos de Abraham. No pueden ser contados entre el pueblo de Dios. No pueden estar dentro del pueblo de Dios. Ahora, hermano, nosotros entendemos lo que dice Pablo en los versos 7 al verso 9, que dice Pablo que los que tienen fe, estos son los hijos de Abraham. Los que tienen fe son los hijos de Abraham. No tiene que ver, hermano, con guardar algo que ni siquiera Abraham guardó, sino que lo que sí guardó Abraham fue la fe, o ejerció la fe. Esta es la referencia. Y luego en los versos 15 al 18, Pablo agrega, puesto que la ley fue dada 400 años después del pacto de Dios con Abraham, la ley no puede anular lo que Dios ya había establecido por medio de Abraham. Es decir, que él bendeciría a las naciones por medio de la fe. Así que, hermanos, aquello que habían escuchado los Gálatas de los falsos maestros y que habían aceptado hasta cierta forma, y aquello que Pablo había presentado en cuanto a la ley y en cuanto a Abraham, creo, hermanos, que les expone de una manera a hacer la pregunta. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hermanos, esta pregunta que surge en el verso 19, en la continuación del verso 19 y verso 20, Pablo da la respuesta o empieza con la respuesta y dice Pablo, hermanos, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo. ¿Para qué sirve la ley? La ley, hermanos, fue añadida por causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que el plan de Dios siempre fue cumplir la promesa hecha a Abraham. Ese fue el plan de Dios. El plan de Dios fue cumplir siempre la promesa hecha a Abraham y alcanzar la justicia mediante la fe. Entonces, ¿por qué la ley? Es la pregunta. ¿Para qué sirve la ley? ¿Por qué la ley? Y alguien pudiera decir, hermanos, entonces quizá la ley fue un experimento que fracasó y entonces Dios volvió a la promesa hecha como para resarcir la equivocación. Hermanos, sabemos de antemano que Dios no se equivoca. Sabemos de antemano que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, desde el principio que está contemplado que dentro de la promesa apareciera la ley tiene una función, pero esta función es temporal. Lo acaba de decir Pablo. Verso 19. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta, esta palabra, ¿hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese Cristo. Esa transición, ese tiempo, hermanos, era la vigencia de la ley, es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué está la ley? Hermanos, de ninguna manera el Señor se ha equivocado ni ha cambiado los planes. La promesa siempre fue hecha.
y siempre fue sostenida a Abraham. Y esto nos demuestra, hermanos, que esa tenía una transitoriedad de la ley, tenía una temporalidad solamente. Y esta fue ordenada, dice Pablo, verso 19 y verso 20, fue ordenada por medio de ángeles y en mano de un mediador. Y podemos entender de alguna manera que Pablo se está refiriendo a Moisés, como aquel, hermanos, que hablaba entre Dios y el pueblo, porque el pueblo no podía subir. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios no trató directamente con el pueblo, trató con el pueblo mediante Moisés. Y aquella gloria que se manifestó, dice la Escritura, que el rostro de Moisés brillaba de tal manera que no le podían sostener la vista y él se cubría con un velo. Dios usó a Moisés. Y en ese sentido, hermanos, yo creo que Pablo se está refiriendo en el verso 19 y 20, ordenada por medio de los ángeles y en manos de un mediador. Pero la parte importante aquí, o me parece que es la parte importante, el punto clave, es que el verso 19 nos dice que se añadió temporalmente la ley y que esta razón es la transgresión, o que la transgresión es la razón del por qué se añadió la ley. Eso es, hermanos, el énfasis. No es, hermanos, si usó a Moisés o usó a otro personaje. No, hermanos, el punto central es que el verso 19 nos da la razón o nos dice el por qué se añadió la ley. Y esta ley fue añadida por causa de las transgresiones. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos, a causa de las transgresiones? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Quizá podía significar que la ley se dio, hermanos, para apartar al pueblo de Dios de las transgresiones. O quizás se podía pensar que la ley se dio para enseñar al pueblo de Dios sobre cómo expiar sus transgresiones. O quizá para definir formalmente qué son las transgresiones o cuáles son las transgresiones. Hermanos, cualquiera de estas cosas son legítimas a la luz de todo lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Pero veamos a qué se refieren. Gracias, hermano. Veamos a qué se refiere en el contexto. Podemos entender que es una transgresión, pero el verso 21 al 24 nos dice de qué se tratan estas transgresiones. Verso 21 al verso 24, dice Pablo, hermanos, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuáles son estas transgresiones? ¿De qué se trata, hermanos? Creo, hermanos, que hasta este punto los cristianos de Galacia, de las iglesias de Galacia, pudieran pensar, hermanos, si Dios consideró la fe de Abraham como justicia y luego dio la ley para promover una vida recta, entonces la ley contradice la promesa. Eso sería un pensamiento que pudieran estar expresando los hermanos de la iglesia de Galacia, o incluso, hermanos, pudieran estar pensando aquellos falsos maestros. Pudieran estar diciendo, aquí hay una contradicción. Pero el verso 19 enfatiza de nuevo, hermanos, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley no fue dada, hermanos, para inspirarnos, no, hermanos, sino para acusarnos. La ley no fue dada para liberarnos, sino para esclavizarnos. No fue dada para darnos vida, sino para matarnos. Esta es la razón de la ley. Nadie, hermanos, por la ley podría vivir en libertad. Nadie bajo la ley pudiera vivir, hermanos, motivado en otro sentido a ser salvo bajo la ley. No, hermanos, no había razón. La ley te esclaviza, la ley te acusa, la ley te mata, decía Pablo. Vean lo que dice Romanos capítulo 7, verso del 7 al verso 11.
Romanos capítulo 7, verso del 7 al 11, dice Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto es lo que está diciendo Pablo, hermanos. La ley no me brinda nada para la vida. La ley, hermanos, no me da libertad, me encarcela, me aprisiona, me acusa. Eso es lo que hace la ley. Pero, hermanos, dice en el verso 19 que esta ley que se añadió tenía una vigencia temporal, pues esa vigencia, hermanos, o esa ley añadida tenía por servicio preparar al pueblo de Dios para la venida de la descendencia de Abraham, en la que se cumpliría la promesa, es decir, en Cristo. Preparar. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, él mismo dice que había venido para preparar el camino y luego nos hace la referencia del Señor Jesús? Bueno, hermanos, la ley en este sentido, dice Pablo, tenía la función de preparar al pueblo de Dios para que viniera el Señor Jesús. En ese tiempo era. ¿Cómo era esto, hermanos? ¿Cómo era esto? Creo, hermanos, que el hacer visible el pecado del hombre, el hablar de las mismas transgresiones y enfatizarlas, el no dejarlas pasar. Yo no sabía que esto era pecado, dijo Pablo. Por la ley supe que era pecado. ¿Cuántos pudieran estar viviendo en una práctica que a lo mejor no les parece pecaminosa, pero a la luz de la Escritura sí lo es? El Señor mismo lo repitió en algunas ocasiones cuando hablaba del adulterio y cuando hablaba del homicidio, y algunos decían que no lo habían cometido, pero cuando el Señor les habla del espíritu del mandamiento, se dan cuenta que habían infringido más de una sola vez ese mandamiento. Hermanos, cuando pensamos en el resto de los mandamientos, nos daremos también cuenta que todas aquellas celebraciones dadas en el Antiguo Testamento apuntaban también a algo que en nosotros se manifestaría como pecado al vivir, hermanos, eludiendo el sentido espiritual de cada mandamiento. No digo que la ley ceremonial, la ley civil tuviera vigencia, no, hermanos. Pero cuánto de ello apuntaba para que nosotros viviéramos y vivamos aún hoy en día en santidad. No tiene poder de salvación, pero sí, hermanos, tiene un poder que nos ayuda a nosotros a detectar nuestros pecados para poder vivir en santidad delante de Dios. En ese sentido tiene vigencia para nosotros la ley. Dice además en el verso 24 el apóstol Pablo: de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se imaginan? Hermanos, la ley tenía el propósito de preparar al pueblo para la llegada de la simiente prometida en Abraham, Cristo. ¿Cómo sucede, hermanos? Verso 24. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a aquel que es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo? Pablo usa para ayo la palabra paidágogo. Esta palabra, hermanos, deriva de lo que ahora llamaríamos como pedagogo, que tiene que ver con la enseñanza. En aquellos tiempos, hermanos, es un esclavo que guiaba a los hijos de su amo a ciertas tareas que tenían que ver con su educación y con su moralidad. Educación, por ejemplo, el ayo era como un guía, era como un tutor, era como un guardián, más o menos. Esto sería el ayo, aunque era esclavo del amo. Fíjense, hermanos, lo interesante de esto, porque la ley ha sido provista por Dios. Dios es el amo de la ley. Y la ley es solamente un tutor, es un guía, es un instructor. Y algo que hacía el paidagogos era, hermanos, que asegurar que el hijo del amo fuera a la escuela, por ejemplo,
y regresara de la escuela. El paidágogo, hermano, se aseguraba de que el alumno fuera ante el maestro, se aseguraba de que no se brincara la barda de la secundaria para pintearse la clase. Bueno, creo que ahora son los prefectos, o al menos hacen eso dentro de la escuela. Pero hermanos, el paidágogo estaba en la vida diaria del hijo del amo, para asegurarse que viviera en relación a esto y en relación al estatus del amo. Hermanos, aquí encaja lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo usa para la palabra ayo la palabra paidágogos. Es decir, hermanos, la ley ha sido nuestro guía, ha sido nuestro tutor, ha sido nuestro instructor para llevarnos a los pies de Cristo. ¿Cómo lo hace? Pues hermanos, hace ver en nosotros la perversidad del pecado constante que tenemos, de tal manera que no nos presenta la solución, pero nos brinda la información de quién sí puede librarnos. ¿Se acuerdan que Pablo dice, hermanos, que lo que hace es lo que aborrece? Eso es lo que hace. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, ahí está el ayo en un sentido por decir, más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es en la cruz quien obra, hermanos, esta redención. No la ley. No, hermano, y esta ley tiene una función temporal. Esta ley o este ayo fue añadido por un tiempo nada más, mientras venía el cumplimiento de la promesa en Cristo. Esa es la temporalidad del uso o del trabajo del ayo o de la función del ayo. Ahora en el verso 25 dice Pablo, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ahí, hermanos, se dice la temporalidad de la adicción de la ley termina. Hermanos, ya no es la ley la que nos lleva a Cristo, en el sentido como se maneja en el Antiguo Testamento. No quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios no descubre nuestra maldad y nos hace ver, aunque yo me llame bueno y justo, amable y atento y todo lo que usted quiera moralmente ver, y que podemos decir, bueno, moralmente fulana persona es aceptable y hasta pudiera pasar por hermano. Y cuántas cosas se pueden decir, hermanos, pero si no es la gracia de Dios en ellos, por más moralidad que haya, el camino certero para él es el infierno. Es así, hermanos, y no porque se desee, es porque la palabra de Dios declara que una persona sin Cristo camina desenfrenadamente hacia el mismo lugar, el infierno. Por mejor persona, por más noble, por más buena humanamente que sea, camina hacia el mismo lugar. No hay otra opción. Es por esto que dice la Escritura, hermanos, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Creo, hermanos, que la ley, aun cuando yo la leo y cuando me dice no matarás, o cuando me dice santificarás el día de reposo, o cuando me dice honra a tu padre y a tu madre y no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Pudiéramos decir, hermanos, como dijeron los fariseos, yo lo he cumplido. Pero cuando analizamos el sentido o el espíritu de ese mandamiento, nos damos cuenta que seguimos pecando y tenemos que ir en arrepentimiento delante del Señor, puestos de rodillas, reconociendo que hemos ofendido y clamando por el perdón de ese pecado. La ley me hace ver, decía Pablo. Y Pablo ya estaba en el tiempo, hermanos, de la gracia. Pablo ya estaba bendecido, hermanos, por la fe, habiendo sido llamado desde el vientre de su madre. Pero Pablo estaba reconociendo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero cuando vino la fe, hermanos, esa función de la ley terminó. ¿Quién nos convence de juicio y de pecado? ¿Quién nos lleva, hermanos, a los pies de Cristo ahora? Hermanos, la obra de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Venida la fe, la ley quedó excluida. Ya no estamos bajo el tutorío o el tutorío de
el ayo. Y no quiero decir con esto, hermanos, vuelvo a insistir, que la ley no tenga valor. La ley hace ver mi pecado, pero el Espíritu Santo me convence de ese pecado. Yo puedo decir, bueno, es que, pues sí mentí, pues sí, pero es que aquí dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pues sí, pero todos mienten, ¿a poco por eso me va a condenar Dios? No. El Espíritu Santo me convence, hermanos, de lo que la ley me está diciendo como una transgresión de ella que ofende a Dios. Me convence de justicia, me convence de pecado. Verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Todos sois hijos de Dios. Delante de Dios, hermanos, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, no hay bárbaro ni escita. Hermanos, delante de Dios ya no hay acepción de personas si estamos en la fe. Es decir, el pueblo de Dios está formado por gentiles y judíos. No, hermanos, solamente por judíos en una nación específica, en una parte específica, en un lugar específico del mundo. No, hermanos. La gracia de Dios se cumple en la promesa donde somos todos hijos de Dios y estamos dentro de la promesa. No, hermanos, como aquel que pudiera sentirse conmovido, afectado emocionalmente, abatido por decir no estoy dentro de la promesa, incluido dentro de la promesa porque no soy un judío, porque no guardo la ley, porque no esto, porque no lo otro, la circuncisión no la he tomado yo y ya tengo edad avanzada y si me muero sin ella. No, hermanos, por la fe, todos, dice Pablo, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gentiles y judíos, hombres o mujeres, niños o adultos, quien quiera, hermanos, como la quiera ver, la fe nos hace hijos, no la ley. Así que si los judíos o los judeocristianos querían enfatizar esto delante de los hermanos de las iglesias de Galacia para que ellos sintieran la pertenencia al pueblo de Dios, bueno, hermano Pablo le dice, no tiene valor. Es la fe la que los hace hijos de Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa. La ley cumplió su propósito ya. Los llevó a Cristo, ahora están en Cristo. Son hijos de Dios ya. Esto es lo que debe de quedarles claro. Esto es lo que, hermanos, a nosotros nos debe de quedar claro. Esto es lo que debe de quedar claro a todos aquellos que todavía buscan guardar el sábado hoy en día. A todos aquellos que quieren guardar, hermanos, las leyes dietéticas porque con ello pretenden que agradan a Dios. No, hermano, en Semana Santa usted puede comer carne. No hay una contraposición en las Escrituras. Hermano, si tiene un problema de salud, pues no coma. ¿Cuál es el problema? Pero no lo haga con la idea y el pensamiento de que eso va a ofender a Dios. Crea con fe en que la palabra de Dios dice, hermanos, de todo lo que te pongan delante, come, pero hermanos, de todo aquello que está, no lo llames impuro, porque Dios ya lo ha limpiado. No debe de haber, hermanos, una restricción por cuestión religiosa, porque de todo eso, hermanos, el ayo ya terminó su función. La ley terminó su función. Venida la fe, hermanos, ya no estamos bajo ayo. Dice en el verso 7 el apóstol Pablo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablaba de un árbol genealógico espiritual? ¿Cuántos quisieran decir que en su historial genealógico pueden decir, yo soy en alguna manera descendiente de Zapata, de Villa, soy descendiente ¿de quién quiere usted? Hermanos, y si le busca por allá, a lo mejor digan, Calvino y yo tenemos parentesco. ¿De qué te sirve que Calvino y tú sean parientes?
Hermanos, y aun cuando Calvino llegara a ser tu padre en términos de tiempo, que este fuera el tiempo en que Calvino estuviera presente o tú estuvieras presente en el tiempo de Calvino, todas las almas son mías, dice el Señor, el alma del Padre como la del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. No te sirve de nada ser hijo de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de nadie de ellos. No te sirve ser hijo de Pablo para ser salvo por la herencia de Pablo. No, hermanos. Todos vamos a responder delante de Dios, no por la trascendencia genealógica, no, hermanos, sino por la transgresión a la ley de Dios. Todos vamos a responder, pero hermanos, todos vamos a ser beneficiarios por la fe. Aquellos que por gracia de Dios, Dios ha dispuesto esto para ellos. No por guardar, hermanos, rituales, ceremonias, tradiciones, prácticas. No por ello. Así que no hay manera, hermanos, de que los hermanos de Galacia, de las iglesias de Galacia, estuvieran fuera de la promesa. No hay manera. Si ellos por fe creyeron en Cristo, están dentro de la promesa. Forman parte del linaje de Abraham. Hermanos, ¿se acuerdan de los hijos de Abraham? Hermanos, la promesa viene por uno de ellos nada más. Por el hijo de la libre. Isaac. Por Isaac. No por el otro muchacho. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de Saúl? Uno fue rechazado y el otro fue amado. Aun cuando no habían hecho nada para salvación. Así que, hermanos, en la misma condición, aun cuando hubieras hecho algo, si no hubiera sido por el llamado de Dios, por la gracia de Dios, por la fe puesta en su Hijo Jesucristo, aunque hubieras hecho todo lo que hubieras hecho, la salvación no es por obras. Nunca. Y esto Pablo quería siempre dejarles marcado, recalcado, que ellos lo entendieran, que ellos lo disfrutaran, que ellos, hermanos, tuvieran la certeza, la certidumbre de que eran hijos de Dios, que no se abriera su corazón a cualquier intromisión, a cualquier pensamiento doctrinal, aquello que llegara como novedad, aquello, hermanos, para lo cual no tuvieran una barrera para rechazar una enseñanza que, aunque pareciera atractiva y lógica, la dejaran entrar dentro de la iglesia. Así que volvería, hermanos, a la pregunta inicial. ¿Qué papel juega la ley de Moisés en tu vida? ¿O qué papel debería de juzgar la ley en tu vida diaria? ¿Qué papel juega en tu vida? Creo, hermano, que si este pensamiento ha pasado o llega a pasar en tu mente, no serían de los únicos. A lo largo, hermanos, de los años o de los 2000 años, por decir algo, muchos han reflexionado en esto. ¿Qué papel juega la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es la razón de la ley? Mateo capítulo 5, verso 17, el mismo Señor Jesús dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley. ¿Cuántos pensarían en ese momento? Entonces, ¿para qué sirve la ley? No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos o a abrogarlos, sino que he venido a cumplirlos. ¿Se acuerdan que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, verso 12, Romanos 7, 12? Dice Pablo, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento que está en la ley es santo, es justo y es bueno porque proceden de un Dios que es santo, justo
y bueno. Entonces, hermanos, ¿qué hacer con la ley que fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacer con la ley? Bueno, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así de que Pablo sostiene que Jesús cumplió las demandas de la ley y también sostiene que la ley es santa, que la ley es buena, que la ley es justa. Hermano, entonces si la ley tiene este valor para nosotros hoy, porque sí tiene este valor, hermanos, sí tiene este valor, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? ¿O cómo deberíamos de contemplar, hermanos, la ley? Sí tiene valor. Veámoslo, hermanos, de esta manera. La ley expone nuestra impotencia al pecado y por lo tanto fue diseñada para impulsarnos por fe a Cristo. ¿Hay algo malo en la ley en ese sentido? No. Porque la ley, hermanos, aunque tiene una función temporal, ¿qué es lo que hace? Aun cuando hoy en día somos confrontados con la ley, ¿qué es lo que miramos, hermanos, cuando si tú te llamas bueno, pero al ser confrontado con la ley te das cuenta de que realmente no eres bueno? Y cuando miramos lo que Pablo dice, no hay ni siquiera uno solo que sea bueno. Y vamos a los salmos y volvemos a encontrar lo mismo. Toda la palabra de Dios, los salmos, la ley y los profetas hablan lo mismo. Y la misma palabra de Dios, como dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. La misma palabra de Dios me lleva cautivo a los pies de Cristo. No me salva, pero me brinda la herramienta para seguir el lugar, el camino, a donde puedo encontrar la salvación. No me salva, me acusa. Y cada vez que me lleva a los pies de Cristo, me sigue acusando. Miserable, miserable, miserable. Y repite miserable. ¿Es malo eso? No, hermano, no es malo. La ley es santa, justa y además, hermanos, es buena. Creo, hermanos, que los falsos maestros que habían enseñado en Galacia acerca de la ley y acerca de la necesidad de la ley para estar en paz con Dios, no se equivocaron del todo. No estaban equivocados del todo. En lo que ellos se equivocaron, hermanos, terriblemente, era en el cómo era necesaria esa ley. La ley, hermanos, no es una escalera que nos lleva al cielo, es un termómetro que muestra la enfermedad tan arraigada y tan fuerte que tenemos. Eso es lo que muestra la ley. Ellos la presentaron como la escalera a la salvación, pero no. Falsos maestros no. Se equivocaron en presentarla así. Si la hubieran presentado como el termómetro que muestra la realidad de una enfermedad tan terrible y mortal, hubieran tenido razón. La presentaron de una manera equivocada. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, leímos, hermanos, gracias a Dios, ya estamos en la carta a los Efesios, en nuestros devocionales. Cuando pasamos por el Antiguo Testamento, no sé, hermanos, qué haya pensado usted cuando se hablaba de los preceptos morales de la ley. Déjeme decirle, hermanos, que los preceptos morales de la ley señalan nuestras faltas morales delante de Dios. Cuando llegamos al Éxodo, cuando llegamos a Deuteronomio y miramos la repetición de lo que ya se había dicho en cuanto a los mandamientos, hermanos, miramos cuán fracasados somos en cuanto a nuestra moralidad. Hermanos, miramos cuánto hemos transgredido la ley de Dios en cuanto a mi pecaminosidad. Hermanos, cada mandamiento lo quebrantamos. Y aún como aquel que dijo, todos los he guardado desde mi juventud, nos damos cuenta que por más que quisiéramos guardarlos, no los podríamos cumplir. Qué perdidos, hermanos, qué perdidos estábamos. Estos mandamientos, estos preceptos nos hablan también de nuestra decadencia. Hermanos, pero piense también en cómo las leyes de pureza señalan nuestra excesiva conformidad con el mundo. Cómo nos confiamos, cómo coqueteamos con el mundo,
cómo, hermanos, no tomamos la referencia de que como hombres y mujeres nuestra vestimenta sea con decoro, sea con prudencia, sea, hermanos, de una manera que agrade a Dios, que vistamos de tal manera que nuestro Dios sea exaltado. Que no vean nuestro cuerpo, hermanos, como algo que llama la atención, sino que vean nuestra actitud como que mira el interior del corazón del hombre que ama a un Dios vivo. Las leyes de pureza que el Antiguo Testamento habla, no son leyes que yo tengo que guardar en términos de la letra, no, hermanos, pero el espíritu de eso apuntaba que yo tengo que guardar mi pureza también como hijo de Dios hoy en día. Las leyes sociales estaban mencionadas, hermanos, entre las leyes civiles, señalan también nuestra incapacidad para vivir en armonía con nuestro prójimo. ¿Qué tan explosivos somos? ¿Qué tan iracundos somos? ¿Qué tan vengativos somos? Y aún nuestro silencio, hermanos, guarda un coraje contra nuestro prójimo. Estas leyes sociales o civiles me hablan, hermanos, de cuánto yo también he quebrantado y sigo quebrantando, aunque estoy, hermanos, bajo el pacto de gracia. Pero la ley me sigue haciendo ver que en la pureza, hermanos, he fallado, que en mi moralidad he fallado, que en mi civilidad he fallado. Y hermanos, cuando pensamos en las demás fiestas, como las fiestas de los panes sin levaduras, las fiestas, hermanos, de los tabernáculos, en otras de las fiestas que habla la Escritura, yo no sé, hermano, ¿qué pensará usted en cuanto al egoísmo que tenemos en nuestro diario vivir y a la propensión de olvidar la grandeza y los beneficios de Dios? ¿Cuánto nos olvidamos, hermanos, por la fiesta? ¿Cuánto nos olvidamos del sentido de la fiesta? ¿Cuántos celebran la Pascua olvidando la razón de la Pascua? Pero hermanos, hoy en día, que ya no estamos celebrando la Pascua en ese sentido, bajo la ley, no apunta esto, hermanos, a hacerme ver qué tan propenso soy a olvidarme de Dios, de la grandeza de Dios. Y dígame, hermano, si esto no es cierto. Pero estamos tan acostumbrados a tomar el alimento día con día, estamos acostumbrados a que si tenemos un malestar en nuestro cuerpo, una enfermedad, descansamos en la gloria soberana de Dios y decimos, Señor, si me llevas a tu presencia, gracias, si me dejas en este mundo, gracias, Señor, pero glorifícate en mí. Hermanos, y a Dios le place darnos sanidad. ¿Y cuántos que están sanos deberían de estar aquí dándole la gloria a Dios? Pero no están. Si entendemos, hermanos, cómo el Antiguo Testamento debería de tener cierta vigencia, o la ley del Antiguo Testamento debería de tener cierta vigencia en nosotros hoy en día, y moldear también nuestras actitudes y el carácter de nuestras actitudes hoy en día. Cuando hablamos de la ley de los sacrificios, cuando hablamos de la ley